Muchas gracias, con su venia, presidente. Vengo a presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Publicidad Oficial y Comunicación Social, conforme a lo que enseguida expongo. La democracia se construye y destruye a través de la publicidad oficial y la comunicación social, toda vez que una parte, la libertad de expresión ejercida en los medios de comunicación, puede afectarse por la manera en que se distribuyen los recursos públicos y, por otra parte, los contenidos de la publicidad oficial pueden menoscabar el derecho a la información de los ciudadanos para que tomen decisiones libres. La publicidad oficial y la comunicación social no solo pueden distorsionar el proceso electoral, sino que también pueden tener repercusiones en la vida diaria de los habitantes de la República Mexicana. Muy a pesar de que nuestra Carta Magna ha reconocido la libertad de expresión y el derecho a la información, que ha prohibido que se restrinjan estos derechos, los derechos humanos, por vías indirectas, como es la inequitativa distribución de la publicidad oficial. No obstante que la Constitución también ha prohibido que la publicidad se presente como información periodística o noticiosa, ha prohibido que la publicidad oficial y la comunicación social se promueva a cualquier servidor público y ha ordenado que la publicidad oficial y la comunicación social solo puedan tener carácter institucional y fines informativos, educativos y de orientación social. Ninguna ley se ha expedido para hacer realidad las disposiciones constitucionales y sancionar a los que las violenten. La Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó el precedente de la limitación a la libertad de expresión y el derecho a la información en un caso de publicidad oficial, cuando la Secretaría de Salud negó la posibilidad de poder difundir mensajes de dicha dependencia en una estación de radio comunitaria. El año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó el amparo y protección de la justicia federal en contra de la omisión del Congreso de la Unión de expedir la ley reglamentaria que sustentaría las bases para que la publicidad oficial se convierta en un instrumento de construcción democrática. Los principios sobre regulación de publicidad oficial y libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos son enfáticos en el mínimo necesario para que la publicidad oficial evite contrariar la ley de expresión, de la libertad de expresión y el derecho a la información. Con base en estos principios de esta convención y tras realizar investigaciones en la experiencia comparada, se presenta el siguiente proyecto de ley general de publicidad oficial y comunicación social, que brevemente describo a continuación. En primer lugar, tiene como finalidad garantizar que la publicidad oficial y la comunicación social sean utilizadas para dar información de interés público y que coadyuve a la construcción de valores democráticos en la sociedad. En cuanto a los principios, destacamos en esta iniciativa, se incluyen y se describen el principio de necesidad, oportunidad e idoneidad, la no discriminación, el principio de accesibilidad, la transparencia, la eficacia y eficiencia, la equidad, la interpretación del ciudadano promedio. Se prevé en esta iniciativa, en un capítulo específico, las definiciones de muchos temas. En el capítulo 2, que se titula Contenido de la publicidad oficial, se detallan los únicos contenidos que son lícitos para la publicidad oficial y la comunicación social. Asimismo, se enuncian las prohibiciones para dar certidumbre de qué puede y qué no puede ser la publicidad
publicidad oficial y la comunicación social. En el capítulo 3 de planeación, aquí se reduce al máximo posible la discrecionalidad en la elaboración de la publicidad oficial y la comunicación social, así como las maneras de distribuirla entre las agencias de publicidad y medios de comunicación. Es un mandato esencial para esta materia. Por lo tanto, se detalla lo que deberá incluir como mínimo el plan anual que los sujetos obligados deberán formular. En esta ley se establece la necesidad de una planeación de la publicidad oficial. Se crea el Padrón Nacional de Prestadores de Servicios de Publicidad y Comunicación, donde deberán inscribirse las personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que pretendan prestar servicios para la publicidad oficial y la comunicación social. Como parte de la formación ciudadana, se establece la obligación de realizar de manera permanente campañas en los medios de comunicación para informar a la ciudadanía de la finalidad de la publicidad oficial, lo que se puede y lo que no se puede vertir en los medios de comunicación, y se permite hacer denuncias a la ciudadanía. Además, se hace énfasis en que las campañas deben estar diseñadas para que puedan atender a sectores como la niñez, con un lenguaje adecuado para esta población, y también hacia los adultos mayores, incluso para las personas con discapacidad, con lenguajes señalados para ese tipo de población. En el capítulo 4 de la contratación de servicios de publicidad oficial y comunicación social debe cumplir con lo ordenado en el artículo 134 de la Constitución de esta ley y de las respectivas leyes de adquisiciones del sector público aplicables. Se explicita la prohibición constitucional de que se presente como información periodística o noticiosa lo que es publicidad oficial, y se prohíbe que con recursos públicos se cubran informativamente eventos de entes públicos o de servidores públicos. En cuanto a la radiodifusión indígena y comunitaria de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se retoma la obligación de que los entes públicos federales de destinar el 1% de los recursos presupuestales de publicidad oficial a los concesionarios de uso social, comunitarios e indígenas. También para los entes públicos estatales y municipales deberán de destinar el 1% de su presupuesto para las radiodifusoras comunitarias o indígenas. En el capítulo 5 de tiempos oficiales, la difusión de publicidad oficial y de comunicación social en radio y televisión abierta solo se podrá realizar a través de los tiempos del Estado y tiempos fiscales, conocidos conjuntamente como tiempos oficiales. Para casos de emergencia pública, de seguridad o de defensa del territorio nacional, o para la conservación del orden público, se refleja la obligación de los concesionarios de radiodifusión de que transmitan gratuitamente y de manera preferente los mensajes o boletines de cualquier ente público en términos del artículo 254, fracción primera de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se establece la distribución de los tiempos oficiales entre los entes públicos, previendo por vez primera que las entidades federativas puedan utilizarlos para fines que establezca esta ley. El capítulo 6 de Transparencia y Rendición de Cuentas establece que el sistema de información de publicidad oficial es el pilar para la transparencia y en contratación y ejecución de la publicidad oficial, detallando la información mínima que contendrá y estableciendo que el Consejo será
el encargado del sistema. Para la rendición de cuentas, los entes públicos deberán presentar semestralmente un informe con la evaluación de los resultados con base en indicadores de desempeño. En el capítulo 7 de medios de defensa, para que los ciudadanos puedan de manera sencilla participar denunciando aquellos actos contrarios a la ley, ya sea en publicidad oficial o comunicación social, o cuando un medio de comunicación presente como noticia lo que en realidad es publicidad gubernamental, se establece un procedimiento sencillo para que el Consejo reciba las denuncias ciudadanas, ya sea de manera física o por medios electrónicos. Se prevé que el Consejo también pueda actuar de oficio y pueda ordenar la suspensión provisional en tanto da la garantía de audiencia al ente público implicado y, en su caso, a la agencia de publicidad o medio de comunicación. Posteriormente, el Consejo resolverá en definitiva en una especie de procedimiento sumario para evitar afectaciones a los derechos ciudadanos por publicidad oficial que violenta la ley. El capítulo 8 crea el Consejo Nacional de Publicidad. Este Consejo se prevé como un organismo público autónomo cuyos procedimientos y sesiones serán públicas, contará con facultades amplias, dentro de las cuales se incluye el que pueda emitir disposiciones administrativas de carácter general para la plena realización para los fines de esta ley. El Consejo estará integrado por 5 consejeros o consejeras seleccionados por la Cámara de Diputados y el Senado con base en la experiencia profesional y ética de las personas. Los plazos de los consejeros serán por 5 años y con posibilidad de reelección, siendo los nombramientos escalonados, con excepción de la primera designación, según lo prevé una disposición transitoria. Finalmente, el capítulo 9 de supervisión y de sanción, el Consejo realizará la supervisión de la observancia de la ley, lo cual será independiente de las responsabilidades civiles, administrativas y penales que corresponda al ámbito de otras autoridades. Se prevén sanciones para los servidores públicos que violenten el contenido de la ley, así como también para las agencias de publicidad y medios de comunicación cuando presenten información falsa o incorrecta de acuerdo a lo que establece esta ley. Es cuanto, compañeras y compañeros. Gracias. Muchas gracias.